Noticentro 1, CMI. Ministro de Defensa, cúpula militar y gobernador de Antioquia buscan levantar paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Se cumplen 8 días de bloqueo. Marchas de asociación de pacientes por reforma a la salud. En carro de congresista encuentran armamento no reportado. Concepto jurídico de alcaldía de Bogotá dice que no es viable el metro subterráneo. Presidente responde. En una casa de Barranquilla encuentran 40 armas y 200 kilos de cocaína. Denuncian a conductor de aplicación móvil por caso de abuso sexual. Familias desalojadas viven en cercanía a la cárcel Modelo de Bogotá. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora avanza una reunión de alto nivel en Medellín con el gobernador de Antioquia y los ministros de Defensa, Interior y Ambiente para buscar salidas al paro minero que hoy cumple 8 días en 2 subregiones de Antioquia. Hernán Muñoz con los detalles. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información desde el Parque de las Luces en Medellín, muy cerca a la gobernación de Antioquia, donde a puerta cerrada y por segundo día consecutivo hay una reunión privada en este momento entre el gobernador de Antioquia y los ministros de Defensa, Interior y Ambiente y los comandantes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. La situación es tensionante porque paralelamente hay otra reunión, otra conversación en el batallón Rifles de Caucasia entre el comité organizador del paro y algunos delegados del gobierno nacional. Hoy se está buscando intentar salir a esta movilización que tiene bloqueado el paso y que ha generado millonarias pérdidas en distintos sectores como el transporte, en la educación, pero también en la alimentación y en el abastecimiento de varios de los medicamentos que hoy permanece en crisis en varios de estos municipios de las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. Sobre la mesa se puso nuevamente hoy un pliego de peticiones que está siendo analizado con el gobernador. Este pliego de peticiones contiene 11 puntos importantes, entre ellos la formalización y la creación de un distrito minero aquí en esta zona del Bajo Cauca antioqueño, pero que se le retire ese decreto que permite la quema de la maquinaria. También se confirma que en el municipio de Yalí, gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo en el departamento de Antioquia, se permitió el paso de varios vehículos que se encontraban represados en esta zona. Muy cerca de la gobernación, donde está esta reunión privada, acaba de concluir una numerosa movilización por la reforma a la salud. Asistieron pacientes de enfermedades crónicas de alto costo, pero también organizaciones sociales que están muy preocupadas por el documento que ha presentado el Ministerio de Salud. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Qué los motiva a participar de esta movilización? Muchas gracias. Nuestro lema es reforma sí, pero no así. Necesitamos una reforma en el sistema de salud, pero estamos muy preocupados con el proyecto de ley que el Gobierno Nacional ha presentado al Congreso de la República. Nos preocupa muchísimo la continuidad de la atención de la población con patologías de alto costo, huérfanas y crónicas. ¿Qué quieren ustedes proponer? Ustedes en esta petición que hacen quieren ser incluidos. Diálogo, lo que pedimos es diálogo, le venimos diciendo a la ministra de Salud desde hace aproximadamente 4 meses que considere la posición de los otros actores del sistema de salud y que no ha sido posible que nos escuche. Afortunadamente el Congreso de la República, a través de la Comisión Séptima, tomó la decisión de acumular los proyectos de ley radicados y eso será una oportunidad para discutir en un solo texto una reforma de salud que realmente mejore las condiciones y que garantice lo que ya hemos ganado. Pues a ustedes gracias por acompañarnos. Nosotros hemos acompañado esta movilización que salió desde el centro de Medellín y terminó aquí en el Parque de las Luces de la capital de Antioquia. Vamos a cambiar de tema porque 2 personas muertas y una herida dejó un ataque en una aparente discusión en el barrio Villanueva, en el centro de Medellín. Las víctimas al parecer tenían entre 23 y 36 años. 2 de ellos fueron trasladados hacia un centro asistencial, pero lamentablemente fallecieron. El tercero, el más joven,
de 23 años sobrevivió y permanece bajo custodia policial en un centro asistencial. Esto ocurrió en un taller de mecánica automotriz en el centro de Medellín y según las primeras informaciones todo obedece a una discusión. Y terminamos con información de movilidad porque a esta hora se recuperan en distintos centros asistenciales las personas que resultaron lesionadas tras el choque de dos vehículos tipo bus de servicio público en el centro de Medellín. Las autoridades acudieron a la atención de esta emergencia a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro. Varios de ellos fueron atendidos en el lugar, otros fueron atendidos en centros asistenciales y en este momento avanza la investigación para establecer qué originó el accidente. El desarrollo de todas estas noticias que les acabamos de contar en detalle y en directo después de la 1 de la tarde desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. La Cancillería inició el primer paso para buscar que Estados Unidos elimine la solicitud de visa para los ciudadanos colombianos. Lina Sandoval, ¿cómo fue esta primera reunión? Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. En esta reunión participaron diferentes funcionarios del gobierno nacional. Fue una reunión para coordinar a las entidades del Estado colombiano en este objetivo. En esta reunión pues participaron de la Policía Nacional y de otras entidades porque son 5 pilares, 5 requisitos macro que le pide el gobierno de los Estados Unidos a Colombia para la eliminación de esta visa. Esta semana, junto con el embajador Luis Gilberto Murillo, embajador en Estados Unidos, iniciamos el proceso interinstitucional conducente a la accesión del visado a los colombianos en Estados Unidos. La idea es un proceso que va a tomar algún tiempo, que requiere tomar una serie de medidas internas y frente a Estados Unidos para conseguir que Estados Unidos asume la lista que ya llegó al número de 100 de los países que no le exigen este requisito a los viajeros colombianos en el mundo. El viceministro de Relaciones Exteriores explicó que este es un proceso que no va a ser de hoy a mañana, va a tomar años. Hay que tener en cuenta que es un proceso que va a tomar varios años, pero que hay que empezar. Es un camino largo, pero estamos confiados de que al final de ese proceso vamos a tener a los colombianos en la lista de los que no requerirán visa para entrar a los Estados Unidos para propósitos de turismo. Bueno, y además cambiamos de tema porque el representante a la Cámara, Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador, dio a conocer un comunicado sobre las denuncias, o más bien la información que dio a conocer la Unidad Nacional de Protección sobre el vehículo de su esquema de seguridad que fue detenido por porte ilegal de armas. Uno de sus escoltas fue capturado en este trámite. El representante a la Cámara dijo lo siguiente sobre este ciudadano. Dijo que se estaba desplazando sin autorización alguna en el vehículo de la Unidad Nacional de Protección asignado a su esquema de seguridad. Asimismo, explicó el congresista Juan Loreto Gómez que este ciudadano no tenía la autorización para este desplazamiento y por lo tanto él puso en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía los hechos, apenas conoció la situación, razón por la cual la Fiscalía lo nombró víctima en este proceso. Estaremos hablando con el representante en las horas de la tarde para ampliar esta información. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Gracias, Lina. En condiciones precarias, cerca de basura y contaminación, alrededor de 80 familias desalojadas viven a un costado de la cárcel La Modelo en el occidente de Bogotá. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con estas familias? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Estuvimos visitando la localidad de Puente Aranda, específicamente el sector en inmediaciones de la cárcel La Modelo. Pues precisamente en este punto viven alrededor de 80 familias que hace 3 años habían sido desalojadas de sus hogares y en este momento viven en invasión del espacio público. Estos ciudadanos viven en condiciones precarias alrededor de basura y reciclaje. La alcaldía local de Puente Aranda les informó que este próximo 10 de marzo están citados para una audiencia pública para hablar sobre esta invasión. Nunca se ha tenido en cuenta a las personas, yo no entiendo. Tenemos un presidente que dijo que si tienen invasiones, si tienen problemas,
que tienen que reubicarlas, que compren tierras, pero señor presidente, aquí no pasa nada con nosotros. Aquí solo para nosotros ha habido agresión, vulneración de derechos, revictimización e indiferencia. En otras noticias se presentó un nuevo caso de abuso sexual, esta vez a una joven de 20 años en la localidad de Bosa. Alrededor de las 8:30 de la noche, esta joven pidió un servicio de pick-up, un hombre la recogió y en extrañas circunstancias la llevó hasta un potrero en donde abusó de ella. Él se abalanza sobre mí, me quita el celular y empezamos a forcejear, empezó a tocar mis partes. Intenté escapar, me alcanzó y me tiró contra un pasto y empezó a abusar de mí. Por otro lado, después de 2 años de haber cerrado el centro de salud de Suba, volvió a abrir sus puertas, beneficiando alrededor de 63.000 personas. Este centro había sido cancelado porque no había condiciones para mantenerlo. Es la mezcla de servicios que tiene este que el otro no tenía. En odontología especializada, antes había odontología general nomás. Hoy hay en odontología especializada odontopediatría, periodoncia, endodoncia, rehabilitación, todo lo que tiene que ver con salud oral. Pero también en otras especialidades de carácter médico. Como se veía en el video, aquí tenemos servicios de ginecología, de pediatría, de cirugía si fuera necesario, pero hay 2 que me llaman mucho la atención: dermatología y psiquiatría. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. La Alcaldía de Bogotá ya tiene el concepto jurídico que hace parte del acuerdo con el Gobierno Nacional para definir si el metro será elevado o subterráneo. Un concepto contratado por la empresa Metro de Bogotá concluyó que es jurídicamente inviable modificar el contrato del metro de la ciudad. Es una modificación que exigiría que del contrato de concesión se eliminase el viaducto, lo cual alteraría y reformaría de manera directa e inevitable el objeto de dicho contrato en uno de sus componentes medulares. La firma Fajardo Abogados ratifica lo dicho por el consorcio chino, y es que soterrar un tramo de la primera línea, como lo pide el presidente Petro, sería una modificación sustancial del objeto del contrato y la ley no lo permite. Acordamos que nosotros pediríamos también un par de conceptos jurídicos, los recibimos, ya los recibimos, se los entregamos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y tenemos mesa nuevamente jurídica la próxima semana para analizar los mismos en detalle. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter y pese al concepto de la empresa Metro, insiste en su idea de soterrarlo. Para lo cual se subcontrata expertos en subterráneos, como hasta ahora se viene haciendo. La Alcaldía de Bogotá contrató 2 conceptos jurídicos que llevará a las mesas con el Gobierno Nacional. El primero fue el que se conoció este jueves, en el que se descarta la modificación del contrato. Al regresar a Noticentro 1 CMI, en Casa de Barranquilla encuentran 40 armas de fuego. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Consternación en Cali por el crimen de un hombre integrante de la comunidad LGBTIQ+. La víctima fue hallada atada de pies y manos con signos de tortura. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué otros detalles se conocen de este crimen? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Los detalles que se conocen hasta el momento es que este hombre ingresó a su lugar de residencia del norte de Cali junto a otro individuo, pero horas más tarde los vecinos del sector encontraron su cuerpo atado de pies y manos. Las autoridades todavía no han establecido la identidad plena de la víctima y también se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para ubicar al responsable de este crimen de un hombre integrante de la comunidad LGTBIQ+, en el norte de la capital del Valle del Cauca, y también establecer sus causas. Esta investigación está a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación. En otras noticias, hoy varios usuarios del sistema de salud, en especial los pacientes con enfermedades huérfanas, realizaron una movilización desde el centro, por el centro de la capital del Valle del Cauca. Ellos le están manifestando al Ministerio de Salud su inconformismo con el actual proyecto de reforma a la salud. Por eso nos acompaña a esta hora Leisla Salas. Doña Leisla, bienvenida a Noticentro 1 CMI. ¿Por qué ustedes están inconformes con este proyecto de reforma a la salud? Nosotros le decimos reforma sí, pero no así. Nos dejaron a un lado. Los pacientes en condición de discapacidad, con problemas, con daño neurológico, autismo, daño cerebral, invidentes, Down,
cáncer, salud mental, le dicen al Ministerio de Salud que nos tengan en cuenta. No vemos en la reforma del ministerio una continuidad de tratamiento. ¿Dónde nos van a entregar nuestros medicamentos comerciales? ¿Dónde nos van a dar el servicio de enfermería con el Honker? ¿Dónde vamos a tocar la puerta ante una vulnerabilidad con la tutela? Nosotros ahorita, buenas, malas, tenemos donde tocar la puerta, tenemos un juzgado donde hacer un desacato para nuestra EPS, pero todo está incierto. Doña Leila, muchísimas gracias. Varios usuarios siguen recorriendo las calles de la capital del Valle del Cauca y esperan ser tenidos en cuenta por parte de la ministra de Salud, Carolina Corcho, para que les explique cuáles serían sus efectos si se llega a aprobar este proyecto de reforma. Y ahora cambiamos de tema porque mucha atención, está cerrado el Parque Natural Gorgona, así lo informó Parques Naturales, luego de detectar que 57 pelícanos fallecieron. Esto de acuerdo con la entidad del Parque Natural Gorgona en el Pacífico colombiano estará cerrado temporalmente para prevenir algún tipo de un foco de influencia aviar y que esto se expanda a otros sectores del Pacífico colombiano. Y finalizamos con un aparatoso accidente que ocurrió en el sur de Cali entre una ambulancia y un bus del sistema de transporte masivo mío, el cual dejó a una paramédica lesionada. Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas labores de investigación para determinar las causas de este siniestro vial. Es por ahora toda la información en el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Gracias, Sebastián. 3 capturados por presunta extorsión en Barranquilla, mientras aumentan recompensas para contrarrestar este delito. Jorge Castro con la información. Buenas tardes. Muchas gracias, Bianca, muy buenas tardes. Son 2 importantes noticias las que se han generado hoy aquí en el comando de la Policía Metropolitana en la ciudad de Barranquilla. Una de ellas tiene que ver con la captura de 3 extorsionistas en flagrancia en el barrio Evaristo Surdiz, en el suroccidente de esta capital. Se produjo por parte de la policía la captura de 3 personas, también la incautación o la recuperación de un dinero. ¿Cuáles son otros detalles que se conocen de este operativo? General Jorge Urquijo, muy buena tarde. Bueno, aquí lo que hay que resaltar es el apoyo de la comunidad. Gracias a la información de la comunidad logramos la captura en flagrancia de estos 3 delincuentes. Se le incautan panfletos también alusivos a todo este tema de la extorsión. Se capturan 3 bandidos, se incautan 2 millones de pesos y una motocicleta. Lo verdaderamente importante es que estos bandidos están exigiendo 30 millones de pesos a los diferentes comerciantes precisamente para poder realizar sus actividades laborales. Y nosotros no estamos permitiendo que esto suceda. Estamos decididos a erradicar la extorsión de Barranquilla. Y esta mañana, vale la pena mencionarlo, también en un allanamiento, esta vez en el sector de San José, que ha sido afectado en los últimos días también por el tema de extorsiones, capturamos también a 3 delincuentes. A través de un trabajo de allanamiento se incautaron 3 armas de fuego y seguimos trabajando, decididos para frenar la extorsión, decididos para enviarle este mensaje a los bandidos, que vamos detrás de ellos, que desistan de sus actividades de extorsión, porque los vamos a capturar y los vamos a entregar a las autoridades. General, estamos aquí en el comando de la policía por esta rueda de prensa que se convocó de última hora sobre la incautación de un gran cargamento de cocaína e igualmente la incautación de 48 armas. ¿Qué detalles hay de este procedimiento? Un duro golpe a la banda criminal Los Costeños. Esto hace parte de una ofensiva dentro del Plan Cazador, apoyado por la Administración Distrital. Se hacen diferentes allanamientos en la ciudad y en este en particular se incautan 400 kilos de clorhidrato de cocaína. Con esta droga se estarían produciendo alrededor de 26.000 dosis, que sin duda iban a ser distribuidos aquí en Barranquilla y su área metropolitana a nuestros jóvenes. Estamos con esto protegiendo a nuestros jóvenes precisamente con el tráfico de estupefacientes. Se incautan 48 armas de fuego, 33 pistolas, 14 revólveres, una escopeta, munición para la misma, 5 chalecos balísticos, lo que nos da cuenta de una estructura del multicrimen que hoy quedó acabada, quedó diezmada, y vamos a seguir trabajando contundentemente contra los delincuentes gracias al ciudadano, a la gente de bien. Con la información de la comunidad somos más efectivos en la lucha contra la delincuencia. General, una última pregunta. Reseña la policía que esta droga era para el microtráfico, no era para la exportación, no iba para ningún otro puerto. Sí, efectivamente, en el lugar de los hechos encontramos ya varias dosis
organizadas, acondicionadas de tal suerte para su distribución con marquillas que sin duda son características especiales de la venta local. Por eso estamos seguros que esta droga iba a ser distribuida aquí en Barranquilla, su área metropolitana, y que iba para las que conocemos como las mal llamadas ollas de estupefacientes. Muy amable al general Jorge Antonio Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sobre estas dos importantes noticias que estamos reseñando nacionalmente en este momento de última hora aquí en la capital del Atlántico. La captura de extorsionistas e igualmente la incautación del cargamento de cocaína más grande para el microtráfico en los últimos años aquí en esta ciudad. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Gracias, Jorge. En Cartagena fue capturada una persona que arrojó pintura a las murallas del centro histórico. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿De quién se trata? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. El capturado responde al nombre de El Jonathan. Esta persona fue sorprendida y capturada por las autoridades en el momento en el que vertía un líquido rojo y también residuos aquí en la muralla de la capital de Bolívar. La Escuela Taller, entidad encargada de velar por las fortificaciones, se encuentra en el lugar para realizar la inspección. Vamos a hablar en este momento con Edwin García. Él es el maestro de la Escuela Taller. ¿Qué se pudo evidenciar acá en la inspección? Muy buenos días. Encontramos una mancha con una pintura acrílica. Afortunadamente es una pintura que se puede disolver con agua. ¿Qué se va a realizar? ¿Cuáles son los trabajos que se van a llevar a cabo acá? Bueno, el trabajo que se va a realizar es de limpieza e integración de la piedra. ¿Cuál es el llamado de pronto a la ciudadanía frente a estos temas y al cuidado del patrimonio? Bueno, primero que todo, eso está bien que los medios divulguen esta clase de noticias y le pedimos a la ciudadanía tomar conciencia de nuestro patrimonio. Esto es de nosotros, los invitamos a que cuidemos el patrimonio. Muchísimas gracias, es la información que se registra a esta hora desde la capital de Bolívar. Más adelante la ampliación de esta noticia. Rusia utilizó un misil hipersónico y otras armas para su ataque masivo contra objetivos civiles en Ucrania. Una decena de personas perdió la vida. Las fuerzas rusas utilizaron misiles hipersónicos entre los 81 cohetes lanzados en la ofensiva de este jueves contra Ucrania, mientras las autoridades militares ucranianas reconocieron que sus fuerzas no pueden detener con alta eficacia ese tipo de arsenal. Las sirenas antiaéreas sonaron sobre la capital durante 7 horas, mientras que las defensas aéreas ucranianas derribaron drones y todo tipo de misiles de crucero, aunque según informes preliminares, un misil hipersónico alcanzó su objetivo. El cohete de tipo Kinzhal alcanzó un objeto de infraestructura civil, un ataque considerado crimen de guerra por la comunidad internacional. Se trata de un proyectil muy difícil de interceptar debido a su capacidad de maniobra. Los ataques causaron al menos 11 muertos y 22 heridos, y Rusia los justifica como represalia. В ответ на организованные 2 марта текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области, вооруженными силами Российской Федерации нанесен masirованный удар возмездия. Estas son las ciudades que fueron atacadas y que ahora están bajo el control del Kremlin. Los proyectiles alcanzaron edificios residenciales y hospitales en Donetsk. La central nuclear de Zaporilla ha vuelto a quedar completamente desconectada de la red eléctrica ucraniana debido a los bombardeos rusos. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky denunció el ataque y reconoció que fue una noche difícil, y dijo que Putin volvió a utilizar tácticas miserables. Según funcionarios de defensa de Estados Unidos, Ucrania se está convirtiendo en un laboratorio de batalla para probar armas iraníes fuera de Oriente Medio. El presidente chino Xi Jinping exigió acelerar una mejora de categoría mundial en las Fuerzas Armadas de China, que busca consolidar su ejército para enfrentar los riesgos, salvaguardar los intereses y alcanzar los objetivos estratégicos del gigante asiático. Para Xi se deben maximizar las capacidades nacionales en un intento de mejorar sistemáticamente la fuerza general del país, tras advertir que China está amenazada por una campaña liderada por Estados Unidos de contención, cerco y supresión. Además, el mandatario chino se ha planteado la conquista de Taiwán para 2027 y dispuso por segundo año consecutivo un aumento superior al 7% en el presupuesto del Ejército Popular de Liberación.
Más de 20 millones de personas están bajo alerta invernal desde Montana hasta los Grandes Lagos en Estados Unidos. Las autoridades informaron que han hallado al menos 12 personas muertas en las nevadas que incomunicaron zonas de California. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió alertas de tormenta invernal a más de 20 millones de personas desde Montana hasta los Grandes Lagos. Gran parte de esta región podrá ver hasta 20 centímetros de nevadas entre este jueves y el viernes. Las mayores nevadas se producirán en el noreste de Iowa, noroeste de Illinois, suroreste de Wisconsin y sureste de Minnesota. Las autoridades estadounidenses también informaron que hallaron 12 personas muertas en las nevadas que incomunicaron zonas de California. Hasta el momento confirman que una de las muertes se debe a las tormentas, pero se sigue investigando las causas del resto. Los agentes policiales siguen respondiendo a llamadas de emergencia de residentes, muchos de los cuales viven en zonas montañosas. Colombia, Perú y Bolivia siguen liderando la producción de cocaína, según la ONU, que advirtió que los cultivos de hoja de coca han venido creciendo a gran escala, especialmente en territorio colombiano. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, también conocida como JIFE, es la oficina de Naciones Unidas para revisar el cumplimiento de tratados contra las drogas y publicó su reporte preliminar de 2022 en el que advierte del aumento en el tráfico de cocaína, mientras Colombia, Perú y Bolivia siguen liderando la producción de este estupefaciente. El informe también registra un preocupante aumento de los cultivos de hoja de coca y estima que estos pasaron de 156.500 hectáreas en 2015 a 234.200 hectáreas en 2020, un aumento de aproximadamente el 50%. Mientras respecto a la producción de cocaína, entre 2015 a 2020, la cifra también se duplicó pasando de 977 toneladas a 1.982 toneladas, todo un récord en producción de esta droga. Naciones Unidas también advierte que Colombia pasó de 143.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en 2020 a 204.000 hectáreas en 2021, una cifra significativamente alta en comparación a Perú y Bolivia, que representó una producción aproximada de 1.400 toneladas de cocaína y que deja a Colombia como el país con más cultivos ilícitos. La misión DART de la NASA desvió con éxito un asteroide de 160 metros de diámetro y el momento del impacto fue captado por el telescopio espacial Hubble. En la revista Nature fueron publicados los resultados exitosos de uno de los experimentos más importantes realizados hasta la fecha en el espacio. Se trata de la misión DART de la NASA, que según la publicación científica logró desviar con éxito un asteroide de 160 metros de diámetro llamado Dimorphos, satélite de otro de 760 metros catalogado como Didymos, tras chocarlo a una hipervelocidad de 6,14 kilómetros por segundo. El telescopio espacial Hubble grabó el impacto y la desintegración parcial del asteroide tras ser golpeado deliberadamente por la nave de media tonelada el pasado 26 de septiembre de 2022. Las implicaciones del éxito de la misión DART son de tal magnitud que abren una nueva era en la defensa planetaria activa. Empresas de neumáticos crean un nuevo modelo de llantas sin aire. A lo largo de la historia, los automóviles han sufrido múltiples variantes en pro de evolucionar dentro del mercado. Sin embargo, los neumáticos se habían mantenido como uno de los elementos inalterables por su concepción y su funcionalidad en los vehículos. Los fabricantes de neumáticos encontraron la forma de revolucionar el concepto creando ruedas sin aire, compactando una malla con la goma o caucho tradicional. Todos los tipos de vehículos podrán contar con este nuevo elemento que presenta ventajas evidentes en la seguridad de los automóviles, además de contar con mejores consumos diarios y eficiencia energética. Estos neumáticos le ofrecen una mayor confortabilidad al pasajero y mayor eficiencia al vehículo en terrenos inestables. Además, con esta nueva tecnología, los pinchazos dejan de ser una amenaza para los conductores, ya que estas nuevas llantas están diseñadas para tener un rendimiento óptimo, aún al encontrarse con elementos filosos en la vía. Ministro de Defensa, Cúpula Militar y Gobernador de Antioquia buscan levantar paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Se cumplen 8 días de bloqueo. Marchas de asociación de pacientes por reforma a la salud.
Primer paso para eliminar visa con Estados Unidos. En carro de congresista encuentran armamento no reportado. Concepto jurídico de alcaldía de Bogotá dice que no es viable el metro subterráneo. Presidente responde. En una casa de Barranquilla encuentran 40 armas y 200 kilos de cocaína. Denuncian a conductor de aplicación móvil por caso de abuso sexual. Familias desalojadas viven en cercanía a la cárcel Modelo de Bogotá. Con Bianca Gambino. Última hora, Noticentro 1 CMI. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Atención, el comité organizador del paro minero en Antioquia acaba de confirmar que se levantó de la mesa de negociación con delegados del gobierno nacional. Volvemos a Medellín con Hernán Muñoz. Hernán, ¿qué es lo último? Bianca, mucha atención porque Noticentro 1 CMI acaba de conversar con el comité organizador del paro en el Bajo Cauca antioqueño. Dice que muy disgustados se acaban de levantar de la mesa de negociación. 10 horas ayer, 3 horas hoy, insisten que es necesaria la presencia del presidente Gustavo Petro y de los ministros que en este momento se encuentran aquí en las instalaciones de la gobernación de Antioquia, en este puesto de mando unificado que ha instalado el gobernador de Antioquia con 3 ministros, el ministro de la Defensa, el ministro del Interior y la ministra de Ambiente. Dicen que no hay claridad en las propuestas que han sido analizadas con este pliego de peticiones que se ha entregado en el batallón Rifles de Caucasia. A esta hora se reportan algunos bloqueos sobre la glorieta de Panamericana, que está a unos 3 kilómetros de esta sede militar ubicada en el municipio de Caucasia, en Antioquia. Siendo así, regresa la incertidumbre en estos 8 días de paro minero que cumple la subregión del Bajo Cauca y el nordeste del departamento de Antioquia. A propósito, el gobernador acaba de confirmar en su cuenta de Twitter que se confirma la primera muerte en este paro minero. Ha dicho, la obstrucción ilegal de vías cobró anoche la vida de Fabián Pérez, quien chocó contra un árbol atravesado en Cáceres, tal como en septiembre del año 2022, cuando los bloqueos impidieron que un joven de 17 años llegara al hospital. Rechazamos la violencia que además en este momento se reporta en esta movilización. Aquí vamos a estar pendientes porque en cualquier momento podría haber un pronunciamiento oficial de los ministros y del gobernador de Antioquia en esta noticia de último minuto, y es la suspensión oficial de los diálogos en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Y vamos a cambiar de tema porque muy cerca de la gobernación, en el Parque de las Luces, concluyó una movilización contra la reforma a la salud. Participaron algunas personas que tienen enfermedades crónicas, otras que tienen enfermedades de alto costo, y hoy le están pidiendo al gobierno ser incluidos porque dicen que el documento que presentó el Ministerio de Salud ha generado mucha incertidumbre. Pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, profesionales de la salud y organizaciones sociales acudieron a la movilización que salió desde el centro de Medellín y terminó con un plantón en el Parque de las Luces. Realmente queremos que reevalúen la reforma, que se den cuenta que como pacientes nosotros necesitamos que nos garanticen un tratamiento, una atención con una sola entidad. Y realmente, como nos están diciendo la reforma, no sabemos ni dónde estamos. Expresaron que están inquietos y preocupados por el texto de la reforma que propuso el Ministerio de Salud. Expresaron que una eventual transformación del actual sistema genera incertidumbre. Buscando el cambio definitivamente para nuestro país, una salud mejor. Estamos de acuerdo con la reforma, pero que se hagan muchos ajustes. O sea, la reforma sí, pero no así. Y pidieron ser incluidos en las próximas discusiones. Vamos a cambiar de tema porque 2 personas muertas y una herida dejó un ataque en el centro de Medellín, aparentemente por una discusión. En las afueras de este taller de mecánica automotriz ubicado en el barrio Villanueva del centro de Medellín, 3 hombres de 23, 26 y 32 años fueron atacados a disparos. Según la investigación, todo ocurrió tras una discusión con el presunto agresor, quien huyó del lugar. 2 de las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, pero minutos después fallecieron. Una vez llega el cuadrante al sector, ubica 3 personas lesionadas, de las cuales son evacuadas al centro asistencial de manera inmediata. Lugar donde fallecen 2 de ellos y un tercero se encuentra en observación.
Se desarrollan actividades de policía judicial en donde se encuentran realizando inspección al cadáver, inspección al lugar de los hechos. La tercera víctima sobrevivió y según las autoridades a esta hora recibe atención médica en un hospital. Según la Secretaría de Seguridad, la Comuna 10 encabeza la lista de homicidios en la ciudad con 13 casos este año. Y le hacemos seguimiento a una información de última hora reportada en las últimas horas por los organismos de socorro. 15 personas heridas dejó un grave accidente de tránsito en el centro de Medellín. 2 buses de vehículos de servicio público se estrellaron y a su vez uno de ellos chocó contra un poste. 5 de las personas heridas fueron trasladadas en ambulancias hacia diferentes centros asistenciales y en este momento las autoridades evalúan las causas de este lamentable accidente reportado en el centro de Medellín. Seguimos atentos a la noticia más importante del día. Se levanta la mesa de negociación del paro en el Bajo Cauca antioqueño y aquí a la reunión de los ministros y el gobernador de Antioquia. Me despido desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. La Cancillería inició el primer paso para buscar que Estados Unidos elimine la solicitud de visa para los ciudadanos colombianos. Lina Sandoval, buenas tardes. ¿Cómo fue esta primera reunión? Bianca y televidentes, buenas tardes. El encuentro contó con la participación del director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y de representantes de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Aeronáutica Civil, además de diferentes dependencias de la Cancillería. Una reunión de coordinación entre las entidades colombianas. Aquí no hubo participación del gobierno estadounidense. En el encuentro se revisaron los requisitos del programa de admisión solicitados por Estados Unidos. Son 5 los pilares establecidos por el gobierno de Estados Unidos para el trámite. Incluyen contraterrorismo, cumplimiento de la ley, detección de viajeros, aplicación de la ley de inmigración y documentos de viaje e identidad. Esta semana, junto con el embajador Luis Gilberto Murillo, embajador en Estados Unidos, iniciamos el proceso interinstitucional conducente a la accesión del visado a los colombianos en Estados Unidos. La idea es un proceso que va a tomar algún tiempo, que requiere tomar una serie de medidas internas y frente a Estados Unidos para conseguir que Estados Unidos asume la lista que ya llegó al número de 100 de los países que no le exigen este requisito a los viajeros colombianos en el mundo. Lo ha dicho el viceministro, el vicecanciller, este es un proceso que tardará años. Hay que tener en cuenta que es un proceso que va a tomar varios años, pero que hay que empezar. Es un camino largo, pero estamos confiados de que al final de ese proceso vamos a tener a los colombianos en la lista de los que no requerirán visa para entrar a los Estados Unidos para propósitos de turismo. Y cambiamos de tema porque a propósito de la información revelada por la Unidad Nacional de Protección sobre la captura en Maicao del conductor del esquema de protección del representante conservador Juan Loreto Gómez por porte ilegal de armas, el parlamentario se pronunció mediante un comunicado. Explicó que cuando se dio la captura él no estaba haciendo uso de la camioneta, pues estaba en Bogotá en la labor legislativa. Dijo que el conductor, y aquí abro comillas para citar el comunicado, se estaba desplazando sin autorización alguna en el vehículo de la Unidad Nacional de Protección, asignado a mi esquema de seguridad, cierro comillas. El representante agregó en el comunicado que el señor, aquí vuelvo a abrir comillas, el señor Madiedo Ospino usó el vehículo sin nuestro consentimiento y sin avisar a ninguno de los miembros del esquema de seguridad, incurriendo en conducta abusiva reprochable que está siendo investigada por las autoridades competentes, cierro comillas. Finalmente, el congresista aclara que con el informe de los hechos por parte del esquema de seguridad, él procedió a dar aviso a las autoridades administrativas y estableció contacto con la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual, según el congresista, fue reconocido como víctima de los hechos que al momento son objeto de investigación. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión central. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Gracias, Lina. El IDEAM advirtió hoy que ya inició el primer
la primera parte de la temporada de lluvias, lo que provoca el nivel del caudal de los ríos y deslizamientos de tierra. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cuáles son las zonas con mayor riesgo? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Así es, esta temporada comenzó a inicios de este mes y como podemos ver, Bogotá no ha sido la excepción. En este momento tenemos un incremento en las lluvias entre moderadas y fuertes, sobre todo en las horas de la tarde. Inició la temporada de lluvias en Colombia, siendo climatológicamente la primera temporada para el país. Se presentan en este momento advertencias y alertas tempranas. Va a haber un incremento de precipitaciones generales para el país y esto se verá reflejado en un incremento de caudales y desbordamientos de algunos ríos a nivel nacional. Desde este mes hasta mediados del mes de junio se presenta esta temporada. Las regiones con mayor afectación por incremento de precipitaciones son la región Orinoquía, el piedemonte amazónico, el centro de la región andina y en general toda la región andina y obviamente pues la región pacífica. Digamos que con menores precipitaciones lo tendremos hacia el norte del país, hacia el archipiélago de San Andrés y Providencia y el norte de la región Caribe. Bogotá tiene un incremento de lluvias entre moderadas y fuertes con mayor ocurrencia para las horas de la tarde. Además pueden presentarse tormentas eléctricas. En otras noticias estuvimos visitando la localidad de Puente Aranda, específicamente el sector alrededor de la cárcel La Modelo, pues en este momento hay 80 familias viviendo en condiciones precarias y teniendo problemas con su salud. En medio de las calles de la localidad de Puente Aranda, justo a un costado de la cárcel La Modelo, se encuentran 80 familias que habían sido desalojadas de sus hogares hace alrededor de 3 años. Las familias están en medio de la calle, viviendo junto con el reciclaje, del cual viven en una situación crítica de la que pareciera que no tuvieran otra opción que resistir. Es que nadie vive bien en un rancho de estos y pues, en las comodidades en las que vivimos, ¿no? Porque por lo menos arriba teníamos un baño, la cocina, todo. Acá pues no lo tenemos. Los ciudadanos viven en condiciones precarias, sometidos a enfermedades, inseguridad y discriminación. Luz sí hay, pero porque la pusimos de contrabando. Ajá. Pero a partir de ese momento nosotros no tenemos baño, no tenemos donde bañarnos, donde... Entonces, ¿cómo hace usted? Ahí toca cargar el agüita y bañarse uno ahí. ¿Y para el baño? La misma cosa, toca buscar la solución. Allí viven niños, adultos mayores, madres cabeza de familia que comparten la misma ilusión: tener una vivienda propia. Hay que habitar entre la basura, las ratas, las cucarachas, los olores, la humedad, la lluvia, el frío. Y es que entre cartones y plásticos, esta mujer víctima del conflicto armado, desplazada desde Barranquilla, en donde fue abusada, torturada por paramilitares, envía un mensaje de ayuda a las autoridades. Nunca se ha tenido en cuenta a las personas, yo no entiendo, tenemos un presidente que dijo que si tienen invasiones, si tienen problemas, que tienen que reubicarlas, que compren tierras, pero señor presidente, aquí no pasa nada con nosotros, aquí solo para nosotros ha habido agresión, vulneración de derechos, revictimización, indiferencia. En este momento, la alcaldía local de Puente Aranda puso en los postes de luz un anuncio en el que se cita para el próximo 10 de marzo a una audiencia pública por comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público. Por otro lado, tenemos un nuevo caso de abuso sexual aquí en Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa. Esta vez fue una joven de 20 años. Sobre las 8:30 de la noche, una joven de tan solo 20 años pidió un servicio de pick-up desde su casa hasta la de su amiga, con la que se vería para pasar un rato agradable. Lo que no sabía esta joven es que el pasado viernes 3 de marzo, un hombre que presta servicio en esta aplicación sería responsable de abusar sexualmente de ella, intimidarla y maltratarla. En medio del recorrido, el hombre le comenta a la joven que hay mucho tráfico y que tomaría otra ruta, en donde logra meterse por unas cuadras oscuras hasta terminar en una vía en la que alrededor solo se encontraban potreros baldíos. Allí, el hombre se baja de la moto y manifiesta que iría a orinar. La joven, en medio de esta situación, agarra su celular, pues le había compartido su ubicación a su amiga. Sin embargo, el hombre se da cuenta y regresa por ella. Él se abalanza sobre mí, me quita el celular y empezamos a forcejear.
gatear, empecé a tocar mis partes, intenté escapar, pues me alcanzó y me tiró contra un pasto y empezó pues a abusar de mí. Después de esta terrible situación, el hombre le regresa su celular, no sin antes eliminar la ubicación y todos los datos de la aplicación. La obliga a subirse con él a la moto y la deja en unos conjuntos cercanos. Allí, un hombre la lleva hasta el CAI Campo Verde. Este hombre era alto, más o menos de 1,75 a 1,80. Él era con textura gruesa, era pues gordito. Piel morenita, muy trigueñita, tenía los ojos pues chiquitos, no los tenía grandes, los tenía oscuros. Fue lo único que pude porque en ningún momento se quitó el casco, en ningún momento se quitó los guantes. Además de la terrible situación, la joven denuncia que la aplicación no ha sido diligente para facilitar los datos del abusador. Recién pasó eso, insistimos mucho con Pickup y Pickup simplemente se demoró mucho tiempo en responder, se demoró de 1 a 2 días en mandar los documentos, me dicen que me van a devolver lo que me robaron, pero en ningún momento lo hacen y pues son muy inhumanos en ese sentido. La aplicación Pickup simplemente es como una red de, no sé, violadores y depredadores que es terrible. Solamente pido que por favor hagan algo sobre esa aplicación y que las autoridades pues, no sé, coloquen más patrulleros o más vigilancia en esos puntos tan ciegos que hay. Precisamente fue en este mismo punto en donde en pasados días ya se había presentado un caso similar, en donde hasta el momento no se ha podido identificar al delincuente, pues dentro de la aplicación existe una mafia que vende cuentas con calificaciones y referencias altas para suplantar las identidades de los trabajadores. Desde el occidente de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. Consternación en Cali por el crimen de un hombre integrante de la comunidad LGBTIQ+. La víctima fue hallada atada de pies y manos con signos de tortura. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué otros detalles se conocen de este crimen? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Lo que se sabe hasta el momento es que la víctima ingresó a la madrugada en compañía de otro hombre, pero horas más tarde sus vecinos encontraron el cuerpo con aparentes signos de tortura y de inmediato avisaron a las autoridades. En esta vivienda del norte de Cali fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de la comunidad LGBTIQ+, con aparentes signos de tortura y permanece en la sede de medicina legal para su respectiva identificación. Se llega a ese lugar y se encuentra una persona, como usted manifiesta, atada de pies y manos. Estamos verificando qué fue lo que ocurrió. Supuestamente esta persona ingresa con un sujeto a las horas de la madrugada y ese es donde presenta este hecho lamentable. Ahí esta investigación la tiene el CTI de la Fiscalía y obviamente nosotros estamos colaborando y aportando con nuestra Policía Judicial a que se esclarezcan estos hechos y poder dar con la captura de los responsables. Las autoridades no descartan que se haya tratado de un crimen por hurtarle algunas pertenencias de valor que había en la residencia. En otras noticias, esta mañana en las calles del centro de Cali, varios pacientes en condición de discapacidad y con enfermedades huérfanas, acompañados por sus familiares, marcharon para manifestar su rechazo a la reforma a la salud que cursa su presentación en el Congreso de la República. Así fue como pacientes con enfermedades huérfanas de alto costo y en condición de discapacidad salieron a las calles del centro de Cali para rechazar el proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República. No vemos para nosotros una continuidad de tratamiento, no vemos para nuestros niños, como ustedes ven, en la transición, en el día cero, el honker que los va a atender, los especialistas, continuidad de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que a ellos los siga viendo los mismos médicos, los mismos especialistas. La reforma a la salud, el más temor que le tengo es que a mi hijo, José Fernando Sevilla, de 12 años, síndrome de Down y autismo, ¿cierto?, no le garanticen su continuidad en tratamiento. Son 12 años luchando contra el actual sistema de salud para ahora tener que empezar a luchar contra un nuevo sistema de salud y partir de cero. Su mayor temor es que los procedimientos que actualmente se practican por medio de sus EPS se paralicen con la entrada en vigencia del proyecto. Tengo una herida por arma de fuego a nivel T3 hace 7 años aproximadamente y me vería perjudicado. ¿Por qué? Porque puede que no me continúen los tratamientos que estoy, mis medicamentos, no sé si los puedo reclamar en la misma EPS. Porque yo soy una paciente de alto costo, ¿no? Y a mí ninguna EPS me recibiría ni tendría yo para pagar mis tratamientos que son de muchos millones y son tratamientos de por vida. Esperan que luego de su movilización el Ministerio de Salud los escuche y sean tenidas en cuenta sus ideas para fortalecer el actual sistema.
Cambiamos de tema, mucha atención porque Parques Naturales a través de un comunicado informó que el Parque de Gorgona, ubicado sobre el Pacífico colombiano, estará cerrado temporalmente para evitar un brote de influenza aviar, luego de que se identificara un foco de esta enfermedad al encontrar 57 pelícanos muertos en la zona conocida como Playa Palmeras. Hasta nueva orden no se permitirá el ingreso de ningún turista y las autoridades se encontrarán en este lugar adelantando las respectivas labores de investigación en la isla de Gorgona. Y finalizamos con un aparatoso accidente de tránsito que se presentó esta mañana en el sur de Cali entre un bus del sistema de transporte Masivo Mío y una ambulancia que circulaba por el carril exclusivo para este sistema de transporte público, y durante el siniestro una persona paramédica del vehículo de socorro resultó gravemente herida y fue llevada a un centro asistencial. Las causas de este siniestro están siendo investigadas. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Al regresar a Noticentro 1 CMI, encuentran en casa de Barranquilla 40 armas de fuego. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A esta hora avanza una feria de empleo en Bogotá con más de 3.000 vacantes. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿En dónde es y qué ofertas hay? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Pues la información le interesa a todos aquellos que están buscando empleo, y si usted que nos está viendo en casa está justamente en esa tarea, pues le tenemos una buena noticia, porque aquí en el Palacio de los Deportes hay una gran feria de empleo y hay más de 3.000 vacantes disponibles. Por eso a esta hora nos acompaña el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman, para que nos diga, secretario, cuáles son los requisitos y qué tipo de ofertas hay disponibles el día de hoy. El principal requisito es tener ganas de trabajar, de estar buscando una oportunidad de trabajo. Aquí lo que vemos en la feria del día de hoy son ofertas sobre todo en el sector de la construcción. Primero en la construcción de infraestructura, todos los frentes de obra, todas las obras que en ese momento adelanta la ciudad de Bogotá, más de 1.000 frentes de obra, y está desde la línea, desde la empresa del metro hasta los constructores del IDU, los distintos contratistas. Y también la construcción de vivienda, varias empresas constructoras y también empresas como La Rolita, que busca cerca de 400 conductoras mujeres que van a ser quienes van a operar el sistema de transporte público La Rolita. Bueno, la gente interesada rápidamente, ¿qué tipo de requisitos debe tener en cuenta a la hora de venir a la feria de empleo? Y después de que venga, ¿cuánto tiempo después le avisan si consiguió o no el trabajo? Básicamente que traigan la cédula y una o varias hojas de vida, porque acá van a poder hacer la entrega de las hojas de vida. Quienes se registraron previamente adelantaron incluso algunos procesos de selección y hoy ya venían como a un contacto más uno a uno con la empresa, y después viene ya el proceso de selección de la empresa. Cada una de estas empresas se lleva varias de las hojas de vida, hace una preselección y ya sigue el proceso propio de cada empresa hasta que llegue a la colocación. Secretario, la mayoría de vacantes es trabajo de mano de obra no calificada, contratos de qué tipo, a término indefinido o por prestación de servicios, y cuántos son los salarios. Contratos formales, y por ejemplo las vacantes son por ejemplo de conductor, de técnico en mecánica, técnico electricista, plomero, el que hace el apoyo de la carrocería del sistema de transporte público, maestros de obra, mucho trabajo también no calificado en el sector de la construcción. Es sobre todo trabajo no calificado y trabajo técnico y tecnológico. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Pues inicialmente hasta las 3, pero hasta que haya gente y están aquí las empresas haciendo el registro. Y para los que no alcancen a llegar, todavía pueden postular a las vacantes en www.bogotatrabaja.gov.co. Secretario, muchísimas gracias. Ahí está la invitación entonces para todos aquellos que están en ese arduo trabajo de buscar empleo. Aquí pueden conseguirlo en el Palacio de los Deportes, la gran feria con más de 3.000 vacantes. Recordemos que el Palacio de los Deportes queda en la calle 63 con carrera 50. Información que originamos en directo desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Gracias, Diana. 3 capturados por presunta extorsión en Barranquilla, mientras aumentan recompensas para contrarrestar este delito. Jorge Castro con la información. Muchas gracias. La policía ha detallado que han aumentado las capturas, más de 20 en lo que va corrido del presente año, pero igualmente están aumentando las denuncias contra el delito de la extorsión.
La captura en flagrancia se produjo en un operativo en el barrio Evaristo Surdiz, en el suroccidente de esta capital. En el marco del Plan Cazador, la Policía Metropolitana de Barranquilla los sorprendió en momentos en que recibían dinero de un comerciante a quien estaban intimidando bajo amenaza de muerte y de atentar contra su establecimiento. A esos bandidos se les incauta 2 millones de pesos, una motocicleta y panfletos alusivos a este tipo de extorsión. Estos delincuentes estaban pidiendo 30 millones de pesos a nuestros comerciantes y son capturados en flagrancia. Los capturados eran los encargados de entregar panfletos e intimidar a comerciantes del sector. Con esto ya van 27 extorsionistas capturados durante lo corrido del año aquí en Barranquilla y el área metropolitana. Tratando de contrarrestar este delito, se divulgó un cartel aumentando las recompensas. También estamos difundiendo un cartel de recompensa de hasta 34.800.000 pesos por información que nos ayude a capturar a estos delincuentes. Los capturados presentan anotaciones judiciales por hurto, tráfico de moneda falsificada, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Y la Policía Metropolitana de Barranquilla asestó en las últimas horas el más duro golpe a la banda de microtraficantes que operan en la capital del Atlántico. Se incautaron 400 kilos de cocaína de alta pureza que iban a ser distribuidos en el mercado local. También se logró la incautación de 48 armas de fuego. El arsenal, la abundante munición y la droga estaban en una vivienda del barrio Chiquinquirá, en el centro de Barranquilla. Un hombre que custodiaba las armas fue capturado. Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, se trata del más duro golpe a la delincuencia en esta capital en los últimos años. Afectamos una estructura dedicada al multicrimen, donde en uno de los allanamientos se incautan alrededor de 400 kilos de clorhidrato de cocaína. Igualmente, se incautan diferentes elementos, como son materiales para procesar esta cocaína. Al lugar llegó personal de investigación criminal por la información recopilada por fuente humana. Se obtuvo la ubicación de la vivienda donde los integrantes de los costeños habían acopiado las armas y la droga. Esta droga, avalada por alrededor de 130.000 millones de pesos, es sacada de las calles y se afecta con esto las finanzas de esta estructura dedicada al multicrimen. Entre las armas halladas se encontraron 33 pistolas de diferentes calibres, 14 revólveres y una escopeta. Según informó la alcaldía de Barranquilla, la incautación de esta cantidad de alcaloide se logró gracias al plan de recompensa que se está ofreciendo por parte de la administración distrital. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. En Cartagena fue capturada una persona que arrojó pintura a las murallas del centro histórico. Tatiana Rodríguez, ¿de quién se trata? Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de el Jonathan. Esta persona fue sorprendida por las autoridades en el momento en que vertía este líquido en la muralla de la capital de Bolívar. Fue puesto a disposición de la Fiscalía por delitos en contra del patrimonio. El sujeto identificado como el Jonathan fue sorprendido en el momento en el que vertía líquido rojo y residuos en el baluarte Santiago de Apóstol en el centro histórico de la ciudad, lo que fue rechazado por la ciudadanía. Pienso que es vandalismo contra nuestra ciudad, contra lo que representa toda la historia de Cartagena. El hombre de 33 años de edad fue capturado por la policía. Fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por violación al artículo 269.1 del Código Penal, delitos contra el patrimonio cultural sumergido. Por su parte, la Escuela Taller, entidad encargada de las fortificaciones de la ciudad, realizó la inspección al lugar con el fin de llevar a cabo la reparación. Encontramos una mancha con una pintura acrílica. Afortunadamente es una pintura que se puede disolver con agua. El distrito, por su parte, reiteró el llamado a nacionales y extranjeros que visitan a la ciudad para que tengan sentido de pertenencia y se respeten los monumentos históricos y culturales.
La escuela taller ha manifestado además que ya iniciarán los trabajos de lavado aquí en la muralla con el fin de dejarla otra vez en su estado natural. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Bajo el sentido de responsabilidad social y compromiso ciudadano, el programa de voluntariado de la Universidad Santo Tomás, por medio de herramientas y escenarios, ya han impactado a distintas comunidades cercanas a las sedes y seccionales de Tunja, Medellín, Villavicencio, Bucaramanga y Bogotá. Los voluntarios tomasinos desde el año 2020 han impactado en más de 2.000 personas. Algunos de estos proyectos son, por ejemplo, inclusión digital, Santo Tokids, actividades deportivas y lectoras, escuela de política y liderazgo, entornos protectores, sonrisas para la paz. Es un proceso de formación integral para la comunidad tomasina que fomenta la capacitación en la normatividad del voluntariado colombiano. Este programa multicampus se establece por líneas de acción desde el conocimiento de las problemáticas y realidades de la sociedad. Las 7 líneas de acción son agentes de cambio, banco de tiempo, brigadistas, centros de proyección social, gestores ambientales, el Instituto de Paz y Desarrollo y los laboratorios de construcción social. Más de 20 millones de personas están bajo alerta invernal desde Montana hasta los Grandes Lagos en Estados Unidos. Las autoridades informaron que han hallado al menos 12 personas muertas en las nevadas que incomunicaron zonas de California. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió alertas de tormenta invernal a más de 20 millones de personas desde Montana hasta los Grandes Lagos. Gran parte de esta región podrá ver hasta 20 centímetros de nevadas entre este jueves y el viernes. Las mayores nevadas se producirán en el noreste de Iowa, noroeste de Illinois, suroreste de Wisconsin y sureste de Minnesota. Las autoridades estadounidenses también informaron que hallaron 12 personas muertas en las nevadas que incomunicaron zonas de California. Hasta el momento confirman que una de las muertes se debe a las tormentas, pero se sigue investigando las causas del resto. Los agentes policiales siguen respondiendo a llamadas de emergencia de residentes, muchos de los cuales viven en zonas montañosas. Millones de personas en Francia salieron a protestar contra la reforma jubilatoria de ese país. Una reforma de pensiones aprobada anoche que aumentó la edad de jubilación de 62 a 64 años para la mayoría de los trabajadores. Impulsó a más de 3 millones de personas a protestar en contra del gobierno de Emmanuel Macron. Las escuelas y las redes de transporte se están viendo afectadas por cuarta vez este mes. La situación económica del Reino Unido está en uno de sus peores momentos. Incluso podría ser la única de las potencias mundiales que entre en recesión. Con un crecimiento que en la actualidad es casi nulo y una inflación que supera el 10%, las perspectivas para este año no son alentadoras. En los supermercados ya se comienza a ver la falta de alimentos como vegetales frescos y huevos. Si se cumplen los pronósticos, Reino Unido podría ser la única de las grandes economías que entra en recesión este año. El senador republicano Mitch McConnell fue hospitalizado tras sufrir una caída. El líder republicano del Senado se encuentra en un hospital tras tropezar en un hotel en Washington. El senador de Kentucky de 81 años asistía a una cena privada cuando ocurrió el accidente. Fue ingresado para recibir tratamiento, pero no se conocen más detalles sobre su estado de salud. La misión DART de la NASA desvió con éxito un asteroide de 160 metros de diámetro y el momento del impacto fue captado por el telescopio espacial Hubble. En la revista Nature fueron publicados los resultados exitosos de uno de los experimentos más importantes realizados hasta la fecha en el espacio. Se trata de la misión DART de la NASA, que según la publicación científica logró desviar con éxito un asteroide de 160 metros de diámetro llamado Dimorphos, satélite de otro de 760 metros catalogado como Didymos, tras chocarlo a una hipervelocidad de 6,14 kilómetros por segundo. El telescopio espacial Hubble grabó el impacto y la desintegración parcial del asteroide tras ser golpeado deliberadamente por la nave de media tonelada el pasado 26 de septiembre de 2022.
Las implicaciones del éxito de la misión DART son de tal magnitud que abren una nueva era en la defensa planetaria activa. Aproximadamente el 70% de las mujeres sufren algún grado de dolor menstrual y aunque solemos considerarlo como una dolencia normal, realmente no lo es. Para algunas mujeres, los dolores pélvicos en la zona lumbar o los muslos durante el periodo menstrual es solo una molestia tolerable. Para otras, los fuertes calambres menstruales o dismenorrea pueden ser lo suficientemente graves como para interferir con las actividades diarias durante estos días de cada mes. Pareciera como si fuera normal tener los cólicos y aparte de eso algunas mujeres pueden llegar a tener incapacidades tanto escolares, no van a la universidad, como laborales por los cólicos menstruales. La endometriosis es una enfermedad crónica, benigna e inflamatoria que se produce cuando el tejido endometrial, el mismo que recubre el interior del útero, se implanta en otras partes del organismo. Ahora nosotros lo que hacemos como ginecólogos es tratar de indagar, tratar de interrogar adecuadamente a la paciente para establecer si tiene esos síntomas de dolor y poder llegar a un diagnóstico de esa enfermedad. Existen otras sintomatologías que pueden indicar el padecimiento de la endometriosis. Dolor con la actividad sexual, que se llama dispareunia, pueden presentar dolor con la deposición al tener menstruación y en muchas mujeres desafortunadamente por culpa de esa enfermedad presentan infertilidad. La presencia de 2 o más de los síntomas mencionados por el especialista deben ser motivo de consulta. El ginecólogo debe hacer un muy buen interrogatorio, va a pedir algunos exámenes, ecografías, resonancias, algunos exámenes de laboratorio para llegar a establecer el diagnóstico y con base en esto poder establecer un tratamiento. Una vez se logra determinar este diagnóstico, se procede al debido tratamiento. Existen tratamientos hormonales, tratamientos farmacológicos, existen tratamientos quirúrgicos, se hacen unas cirugías que se llaman laparoscopia para tratar la enfermedad y es un manejo muy integral. Nosotros aquí en la clínica de endometriosis de la Fundación Santa Fe le ofrecemos a la paciente la posibilidad de manejo también por psicología, manejo nutricional, porque se sabe que esta enfermedad no solamente tiene un componente físico, sino también tiene un componente psicológico importante. 195 millones de mujeres en el mundo son diagnosticadas con esta enfermedad. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Lo Sé Todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!